Leer un libro es mucho más que simple entretenimiento. Es dejar volar nuestra imaginación a lugares mágicos y disfrutar de nuevas aventuras con personajes que nos comparten enseñanzas a través de sus historias. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia que hay detrás de las aventuras de tus libros? ¿De dónde surgió la inspiración de las plumas de los autores que las escribieron? Todo esto y más lo encontrarás en Tú y las plumas del tucán, nuestro nuevo programa de entrevistas en el que te traemos a los autores de tus libros de Plan Lector EDB para conversar sobre los detalles más divertidos e interesantes de sus obras. Episodio 6. Entrevista con Carlos Calles, autor de Galileo Kun, Señales de los últimos días. Hola amigos lectores de EDB México, bienvenidos a Tú y las plumas del tucán, donde damos voz a los autores del Plan Lector de editorial EDB México. Yo soy Armando Monzón y si todavía no han visto los videos de la temporada 1, yo no sé qué están esperando porque están muy divertidos. Vayan a nuestras redes sociales y véanlos, por favor. Bien, el día de hoy les voy a contar un poco sobre el autor que nos acompaña en esta emisión. Él es de Monterrey, estudió letras inglesas en la Universidad Católica de Chile y la maestría en estudios humanísticos en el TEC de Monterrey. Sus autores favoritos son Haruki Murakami, Patrick Modiano y Ernest Hemingway. Y dice que si no hubiera estudiado letras, le hubiera gustado estudiar astronomía o física. Uno de sus mayores sueños es trabajar en Nintendo y su videojuego favorito de todos los tiempos es The Legend of Zelda. Actualmente es profesor de bachillerato en Prepatec Valle Alto, en Monterrey, Nuevo León. ¿Qué tal? Bueno, pues sin más preámbulos y desde el Cerro de la Silla recibamos a mi buen amigo Carlos Calles. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Armando, un gustazo estar aquí compartiendo con todos los lectores para poder platicar un ratito sobre Galileo Kun, Señales de los últimos días, mi más reciente novela con EDB. Muchísimas gracias, un gustazo. Bueno, Carlos, antes de comenzar esta charla, comentarle de una manera muy breve, trataremos de no spoilear mucho la historia para nuestros lectores y toda la gente que nos sigue en YouTube y en las redes sociales. Galileo Kun es una novela que te engancha desde las primeras líneas, ¿no? Es una novela de ciencia ficción que plantea una distopía que desafortunadamente no está muy alejada de la realidad, ya lo iremos platicando en los próximos minutos. Y esta novela fue publicada en nuestra colección Periscopio para lectores de educación secundaria. Bueno, si quieren saber más sobre esta novela, si los dejamos picados con esta brevísima sinopsis, vean el siguiente video y regresamos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para concientizar sobre el cuidado del planeta? Déjenme entrar, dice desesperada. La voz está llena de miedo. Nuria y Galileo se miran con duda. Es ella quien se decide a abrir el seguro de la puerta delantera. ¿Están bien?, pregunta la mujer. ¿Qué hacen aquí? El carro se estacionó por el granizo, pero estamos por partir, contesta Nuria. Bruno y yo somos los coordinadores del grupo, explica Casio. Estamos en contacto con otros grupos proclimáticos y coordinamos esfuerzos para la transmisión de nuestro mensaje. Somos un grupo joven. Empezamos actividades hace menos de un año, en Santiago de Chile, donde viven Fabián y Marion Desjardins. Los fundadores, el grupo tiene más de 1000 voluntarios. Galileo no tiene duda de que la foto es el dibujo de Ramen Kun y Sumi-Ye Chan. El estilo es de un anime shonen, similar a clásicos como Tomodachi Cake Rush. El estilo transmite la sensación de una aventura épica que perdurará en los corazones de los lectores por mucho tiempo. Ramen Kun tiene una expresión desafiante y sostiene los chopsticks como si fueran un arma. Galileo Kun, Señales de los últimos días, es una historia que ocurre en Monterrey en el 2033. Nos cuenta sobre Galileo, un estudiante de bachillerato que se une a un grupo de activistas a favor del cuidado del medio ambiente. Diariamente tendrá que lidiar con sus problemas cotidianos y concientizar a las personas para modificar su estilo de vida y lograr un cambio verdadero. Hola, soy Carlos Calles, te invito a leer mi obra Galileo Kun, Señales de los últimos días, una historia que te llevará al límite de las emociones y te hará reflexionar sobre qué estamos haciendo para evitar el colapso ambiental.
Conoce a Galileo, a Nuria y otros personajes en esta aventura que estoy seguro te sorprenderá. Por favor, sígueme en redes sociales. Están disponibles a través de mi sitio web carloscalles.com. Te espero. Muchísimas gracias. Carlos, se me enchina la piel de recordar cada línea de tu obra, porque como comentábamos anteriormente, desafortunadamente la distopía que planteas en Galileo Kun, Señales de los Últimos Días, no está muy lejana de la realidad. Y desafortunadamente, incluso hay días en las que vivimos con las condiciones que tú planteas en esta novela. Por ejemplo, antes de comenzar esta transmisión, platicábamos del calor espantoso que estamos experimentando, que tú estás experimentando más que nosotros allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, de hecho, varios de los pasajes de Galileo Kun, dado que transcurre en Monterrey y en un clima muy extremo, precisamente se aborda este tema de las altas temperaturas. Ahorita vamos a desmenuzar más toda esta problemática, pero antes de ello quisiera que le platicaras a los lectores un poco acerca del proceso creativo. ¿Cómo fue que concebiste esta novela? Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, la gran catástrofe que planteas tú en Galileo Kun es el colapso ambiental que estamos viviendo. Quiero que nos cuentes cuándo fue ese momento de tu vida que tú adquiriste esta conciencia, que te sensibilizaste en torno al colapso ambiental y que dijiste, esto no puede seguir así, yo tengo que hacer algo o tengo que escribir algo sobre esta problemática. Sí, de hecho lo planteas bastante bien. Fue una toma de conciencia. Y de hecho fue a partir de 2014 que yo estaba escribiendo otra de las novelas que ustedes publicaron también en la colección Periscopio, que fue La ilusión del caos. Y en esa novela, igual que en esta, también es una situación distópica de ciencia ficción en la que también hay una especie de colapso ambiental, pero esto ya lo estamos viendo muchos años en el futuro. En Galileo Kun estamos en Monterrey en el 2033 y las situaciones, como bien comentas, sobre todo de las temperaturas, la desertificación de los suelos y otras cuestiones así pues sí, que son críticas del clima, se vuelven muy complicadas para los personajes, Galileo y para Nuria, y les toca vivir esta situación crítica, así como la estamos viviendo ahora, y pues yo en mi proceso creativo sentí que tenía que ser muy congruente con lo que a mí me interesa y con lo que yo estoy luchando y trabajando a manera de activismo, un activismo literario en lo que escribo, y por eso mismo, bueno, tomé varias decisiones que impactaron mi vida y que me hicieron reflexionar y que quería hacer a otras personas también reflexionar y que ojalá se sumaran de alguna manera, aunque sea de la forma más pequeña, pero de forma constante y cotidiana, para esas pequeñas acciones que se conviertan en cosas muy grandes. Y en mi caso en particular, pues yo en 2015 decidí hacerme vegano, porque después sí, de la ilusión del caos, como comentaba hace rato, me empezaron a invitar del gobierno, me decían, oye, tú eres experto en cambio climático, ¿podrías venir a hablarnos al respecto? Y yo, no, espérate, yo escribí una novela donde eso pasa, ¿no? Pero se convirtió de alguna manera en un motor de mi vida, porque tuve que cambiar muchas cosas de cómo las estaba haciendo. Y lo principal fue esto del veganismo, y eso no lo había podido yo expresar en ninguna novela. Y ahora en Galileo Kun es uno de los temas que se están tratando, una de las reflexiones que hacen Galileo y Nuria, y, y quise que pasaran ese mismo proceso que yo pasé y que muchas otras personas pasan, obviamente de una manera pues más, es un libro yo creo de aventuras y siempre están, no sé, corriendo, huyendo, descubriendo cosas y tiene algo de humor y demás, pero de hecho, pues para mí fue doloroso el cambio en general. 10 días antes de hacerme vegano dije, yo nunca voy a ser vegano. Esa era mi forma de ver el mundo. Sobre todo aquí en Monterrey, con la tradición de las carnes asadas cualquier día de la semana.
que todavía yo la sigo haciendo, pero son asados veganos con otro tipo de alimentos. Pero dentro del proceso creativo fue sobre todo eso, pensé cómo sería el mundo en un Monterrey en el 2033 y aventé a los personajes para que empezaran a vivir en estas situaciones que sí, no estamos muy lejos de ellas y que ahorita la estoy viviendo y sufriendo y pues todo el mundo por acá, ¿no? La escasez del agua y demás, todos estos temas que ya son cotidianos acá en la ciudad, pero pues están en 10 años, ¿cómo va a ser? Si hace 10 años volteamos para atrás, pues era bien diferente, en 10 años también va a ser mucho más crítico seguramente. Lo bueno, y porque todo esto siento que parece eh, muy, no sé, muy triste y deprimente, el libro tiene un tono esperanzador, porque bueno, sí se pueden hacer cosas y estamos, espero también los lectores de la novela, pues también trabajando para hacer un cambio significativo en el mundo. Cuando, retomando esta parte de la novela, cuando Nuri y Galileo se adhieren a esta célula proclimática, empiezan a realizar acciones muy emocionantes, ¿no? Y por eso la novela te atrapa, ¿no? Insisto, porque todas estas acciones hacen que la novela tenga un ritmo trepidante, ¿no? Entonces, a mí, una de las acciones que más me gusta es esta parte de la liberación de los animales, ¿no? A mí me recordó mucho a una película que salió hace algunos años, se llama Okja, es de este magnífico director surcoreano, ¿no? Multipremiado por la película de Parásitos, Bong Joon-ho, espero haberlo dicho bien. ¿Has visto esta película Okja, Carlos? Porque me parece que este primer pasaje donde Nuri y Galileo se enfrascan en esta aventura de su primera liberación de animales, es muy parecido al activismo que ejercen como una especie de célula proclimática también que surge en esta película, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita que haces esa relación, sí la pensé, pero después de escribir esa escena, porque en verdad ese tipo de liberaciones que se describen ahí en la novela sí suceden en la vida real. Quizá no de esa misma manera, o quizá no terminan en la liberación, pero ese momento de, no quiero tampoco spoilear nada, pero ese momento de entrega y de comunión entre animales y seres humanos, donde los animales por un momento muy seguramente se dan cuenta de que no todos los humanos son crueles como las personas que les ha tocado ahí conocer cuando están engordando nada más para a fin de cuentas, su sacrificio para hacer alimento para alguien más. Pues sí, sí existe ese movimiento y es increíble. Es una experiencia que te hace llorar y te hace, pues, se llama The Safe Movement. Es un movimiento internacional y um, hacen, es bien simbólico, porque la verdad es que no esperan rescatar a los animales en un sentido físico y poder sacarlos de ahí, porque en verdad, pues, está difícil o tendrían que comprarlos o algo por el estilo, pero es nada más salvarlos como en el espíritu o en el alma, que por un momento en sus vidas se sientan queridos y que, no sé, las caricias y darles agua, sonreírles, decirles cosas bonitas. Se sabe que a los animales les impacta y que puede hacer que al final los últimos momentos de sus vidas pues sean más significativos, ¿sí? Más bonitos y que su existencia quizá haya tenido cierto sentido. Entonces, quería replicar eso y claro, como dices, pues es literatura, entonces sucede quizá de otra manera y es más emocionante por la forma en que está escrito, pero si a alguien le interesa investigar un poquito más, también vayan a checarlo, porque sí, vale la pena, es hermoso lo que se logra ahí en esos momentos, en este movimiento también mundial, que como dice, sí, parecen proclimáticos de la vida real como en la película, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer es, por la manera en cómo te expresas y por la manera en cómo relatas esta liberación de animales en Galileo Kun, a mí me da la sensación de que hay una parte de tu persona que no conocemos que estuvo involucrada con algún tipo de activismo
parecido. ¿Es así, Carlos? Si es así, platícanos un poco más sobre esto. Sí, claro. Yo junto con mi esposa fuimos de los fundadores aquí en Monterrey se llama el Anonymous for the Voiceless. Esto fue en 2000, ya ni me acuerdo, 2017 tal vez, pero es un movimiento que empezó en Australia, que sí es, haz de cuenta, una célula proclimática, pero lo que sea, es como artístico, está curioso porque lo que se busca es nada más, así como decía, parece que en algunas empresas gastan demasiado dinero para ocultar la verdad de cómo viven los animales ahí en las granjas y ya ves en los empaques ponen así como las vaquitas muy felices o cosas por el estilo, pero no nos quieren mostrar porque es terrible esa otra realidad. Entonces, lo que se busca es contar la verdad de cómo viven los animales cuando están en esos momentos previos a morir. Y lo que se hace es que, bueno, se hace un cubo, le llaman el cubo de la verdad, donde las personas traen una máscara de Anonymous, así de cómo se llama bueno, como la película de V de Vendetta, Así Guy es. Fawkes, me parece que se llama, um, con unas pantallas, así de una laptop o un iPad o algo así por el estilo, con videos de cómo viven los animales en las granjas. Y mientras tanto, pues las personas se acercan a curiosear y luego se quedan viendo y dicen, ay, o sea, muchos es como que se van, ¿no? O sea, qué miedo, qué triste lo que está sucediendo. Y otras se quedan y están ahí minutos viendo, entonces ya cuando llevan ahí unos 3, 4 minutos, ya no hago esto desde hace un par de años o 3, 4 años, yo creo, desde que nació mi hijo, pero nos acercábamos y ¿qué opinas de lo que estás viendo? Así nada más para platicar, ¿no? Algo así como un diálogo socrático, nada más a través de preguntas. Yo no estaba tratando de forzar a nadie a dejar de comer carne, era simplemente, ¿sabías que pasaba esto? Ah, sí, había escuchado. ¿Y qué opinas? ¿Qué te parece? Y ya, ¿no? Y a través de preguntas empezamos a platicar y al final muchas personas, más de las que yo imaginaba antes de empezar con eso, decían, no, ¿sabes qué? Sí, qué grueso, o sea, ya no voy a comer carne, o al menos voy a intentarlo, o yo creo que no como tanta carne y sabes que sería bien sencillo dejar de comer un poco más, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, sí era súper, ¿cuál es la palabra? Se me fue, pero se siente muy bonito. Ah, Liberador. sí, muy liberador. em, esa conexión que se hacía con estas personas que entendían y que simplemente es una muestra y una prueba de que si más personas supieran de lo que sucede y de cómo viven los animales, pues también por voluntad propia dejarían de comer carne, no importa lo rico que sepa, no importa la variedad tan increíble que haya, no sé, de mariscos, de lo que sea, simplemente, ¿no? Por darte cuenta, porque te identificas, o sea, es un sentimiento universal. Y más, yo creo que casi pasaba con mucha frecuencia que tenían perritos o gatos en la casa y decían, es que sí, o sea, ese cerdito, esa vaquita, podría ser Firulais o como se llamara, ¿no? El perrito. Y sí, en esencia es lo mismo. Entonces era hermoso ese momento. Y aparte de todo, les pasaba mi correo, no, teléfono no, pero el correo, y por si me querían escribir para después darle seguimiento o apoyarles así como donde había restaurantes o, no sé, recetas o simplemente algo así. Y ya, o sea, surgían ahí amistades que continúan hasta la fecha. Entonces está bien impresionante. Y del Safe Movement, intenté ir varias veces, pero nada más, por un lado, no sé, porque son o muy noche o muy temprano, así cuando llegan los camiones con los cerdos o las vacas a los rastros, que ahí es donde los reciben, y no sé, nada más, nunca di ese gran paso, pero lo seguía con mucho interés y mucha admiración en redes sociales y veía los videos y demás, y de ahí fue que lo pude escribir de esa manera. Entonces, ese capítulo al que has hecho referencia está dedicado totalmente a esas personas que
sí están ahí en esos momentos y que sí, que dan ese cariño para quienes lo necesitan y no lo pueden pedir con la voz. Carlos, una parte muy importante o muy atractiva también de la novela, que me parece que es algo como otro de los puntos muy acertados, porque es una conexión o como un sentido de identidad muy importante con los adolescentes, es que el protagonista, Galileo, es amante de la cultura pop japonesa, ¿no? Le encanta el manga o el anime. Bueno, corrígeme si estoy equivocado, Sí, le ambas. encanta ambas, el manga y el anime. Y a mí se me olvidó preguntarte ahorita cuál era tu platillo vegano favorito. Y aprovecho ahorita esta pregunta para decir si es el ramen, como lo plantea Galileo Kun en su novela, ¿no? El ramen vegano. Ahorita tú ya nos contarás un poco más de esta situación, pero también quiero abordar esta parte porque a nivel editorial fue complicado para nosotros en EDB encontrar al ilustrador que pudiera llevar a cabo, que pudiera compaginar este discurso de Galileo Kun, de todo esto que ya hemos platicado sobre el veganismo y el animalismo, pero también darle este toque de manga, porque allí radica como el espíritu gráfico de la novela, ¿no? El hecho de que se ven envueltos Nuri y Galileo en una serie de aventuras como si fuera un manga real, y entonces nosotros tratamos de darnos a la tarea de encontrar a alguien que nos hiciera una propuesta que pudiera compaginar esto, ¿no? Afortunadamente lo encontramos en la pluma, en los trazos de la talentosa Lina Sánchez, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso porque me parece que entendió perfectamente la idea de lo que tú proponías, ¿no? Como Sí. con la importancia de dar a comunicar este discurso en torno al manga. Entonces, me gustaría que nos platicaras eso, qué tanta relación hay entre esta afición que tiene Galileo por la cultura pop japonesa, la que tú tienes, porque tú eres un gamer de cepa, ¿no? Y me imagino que también eres un amante del manga. ¿Cuál es esa relación entre la ficción y la realidad, ¿no? Y pues de paso, ¿cuál es tu platillo favorito vegano? Sí, yo creo el ramen vegano es buenísimo. Y, y yo creo que también la pizza vegana, encontrar el buen queso vegano, el más... sí, hay mucha variedad, pero sí, yo me quedaría con esos dos, ramen definitivamente y la pizza vegana también, que en Ciudad de México hay muy buenos restaurantes para todo esto, que ya hemos platicado antes sobre ellos. Y bueno, sí, la parte de Galileo, que es un amante de la cultura pop japonesa, justamente como dices, le da mucho color a la novela, porque todo el tiempo está leyendo algo japonés, un manga, una novela ligera japonesa, que al final a él lo que le gusta también es pues, escribir, y escribe una novela ligera, que son un tipo de novela muy, muy cortita y muy sencilla de leer, y él escribe una. Um, y, y todo el tiempo, ¿no? O sea, está en la escuela y tiene hora libre y mientras come, si no tiene nada más que hacer, pues ahí está viendo un manga o incluso una serie de estas dramáticas, dorama, japonesas o incluso coreanas, de repente también ve. Eh, y, y me encantó incluir estas referencias a la cultura pop japonesa porque de hecho... quizá quien ya leyó la novela y apenas está escuchando esto no sabe que la mitad más o menos de las referencias a programas o a series son inventadas totalmente. Es como la idea de que seguramente sí faltan un par de años para que alguien, para que salga ese manga o ese anime con esos nombres que estoy poniendo ahí, pero muchos sí existen y son relevantes a lo que está sucediendo en esos momentos
en la novela. Y a mí en la vida real, sí, también desde que estaba más pequeño, quizá no vi no sé por qué, nunca veía los populares, o sea, nunca vi Dragon Ball, por ejemplo. Es una de mis lagunas ahí que no conozco. No sé, Naruto tampoco, tampoco lo alcancé a ver. Em, pero sí, sí de manga, así para si a alguien le interesa, si no sabe dónde empezar, mi favorito es uno que se llama Bakuman, que es sobre que empieza, cuando empieza el manga, yo creo que tiene como unos 12, 13 años y su sueño es ser un mangaka, o sea, alguien que dibuja manga. Y luego conoce a alguien que le gusta escribir, entonces dice, bueno, yo escribo la historia y tú haces los dibujos y hacen un equipo súper poderoso y se burla mucho de la escritura de los mangas, pero es como un shonen, es de peleas, o sea, es un manga de peleas, pero pelean con el manga. Entonces está súper creativo y súper divertido. Y también de anime, también como decía, tengo muchas lagunas. Empecé con el Death Note, que es un clásico y que seguramente sí lo conocen la mayoría de las personas, yo creo. Es ese, y también uno que se llama Shihaya Furu, que ese sí no es popular para nada, pero está en Crunchyroll si a alguien le interesa. Y también es como un shonen, pero las peleas son con cartas, con un juego ahí muy tradicional, medieval, japonés, bien curioso, en una preparatoria. Y de ahí, y aparte de que yo digo, esto no es parte de la pregunta, pero mucho de los animes y mangas son de adolescentes. Y yo creciendo con esto y quizás perdón, hasta la fecha, o en estos momentos ya no lo sigo tanto como antes, que creo que es natural por el mismo crecimiento, y sumado a que soy profesor de preparatoria, pues es como ahí, no sé, perfecto, todo encajó para sacar un personaje como Galileo Kun. Bueno, les vamos a ofrecer a todos nuestros seguidores enlaces a todos estos mangas y animes, ¿no? De los cuales Sí. estás hablando, tanto estos mangas y animes muy mainstream, ¿no? Como, bueno, creo que no será necesario para Dragon Ball, pero sí quizás para Death Note y para todos estos mangas y animes un poco más underground que seguramente muchos de tus estudiantes seguramente conocen. Afortunadamente vivimos una época en la que los mangas y los animes tienen una recepción fantástica en México y por eso me parece que Galileo Kun va o puede hacer un clic muy interesante con los adolescentes. Ya para culminar esta entrevista, Carlos, es muy interesante el perfil que tienes porque además de ser escritor, eres profesor. Entonces, no hay nadie más cercano que tú para identificar cómo ha sido la recepción de Galileo Kun con tus estudiantes. Platícanos un poco sobre eso. Sí, bueno, afortunadamente, pues digo, en un par de casos fueron mis primeros lectores, un par de mis estudiantes, incluso antes de mandársela a ustedes, fue como, a ver, por favor, léanla para ver si está haciendo clic como yo la veo, o sea, si está generando toda esa emoción que yo creo que está pasando en la novela, y la recepción desde ahí, desde esas primeras veces. Me acuerdo claramente un comentario de una alumna que decía, es que desde la primera página ya tengo el corazón así saliéndose y, sí, de la emoción, nada más de adentrarse en ese mundo. Entonces eso para mí fue una recompensa muy grande, todo el trabajo de la escritura. Y, y sí, en general genera mucha conciencia, pero creo que lo que se logró muy bien con el apoyo de ustedes también durante la edición es que ahí está el mensaje. Digo, creo que hablamos mucho de cuestiones de veganismo y de activismo y demás, pero cuando lees la novela es muy posible que ni te des cuenta de esto. Está de fondo, pero al mismo tiempo está al frente, pero se está contando nada más una historia de dos adolescentes. Hay algo ahí amoroso entre ellos, tal vez no, pero se está la relación y esa emoción, y aparte de todo el contexto de una probable tercera guerra mundial y cosas así. O sea, hay mucha aventura, hay mucha, sí, adrenalina, digamos, en muchos momentos,
pero de fondo está ese otro mensaje que, pues sí, o sea, te puede impactar o no, pero creo que de todas formas la novela se puede disfrutar de muchas maneras. Bueno, Carlos, ahora que comentas esta cantidad inmensa de matices que tiene Galileo Kuhn, Señales de los Últimos Días, nosotros en Tú y las Plumas del Tucán siempre les pedimos a nuestros queridos autores que lean un fragmento de su novela. Entonces, desafortunadamente creo que no tenemos mucho tiempo para que puedas leernos un fragmento muy amplio, ¿Okay? porque nos hemos extendido un poco con esta conversación. Creo que ha sido una extensión necesaria y que eso va a repercutir en tu lectura del fragmento, pero te invitamos a eso, a que escojas, si gustas, primero danos un poco de contexto y después de lo que vas a leer y después, de tu ron con pecho, ¿no? Sí, claro que sí. Déjame leo este fragmento que es del capítulo 9 de Galileo Kuhn y dice así. Galileo cree percibir el sufrimiento de los animales oculto detrás de la barda blanca que delimita el territorio del rastro. Es un sentimiento poderoso. Logra mantenerse sereno por la sensación de comunidad con las otras 10 mentes que esperan junto a él. Entonces llega el camión. Las luces se abren paso entre la terracería. Son cerdos, dice la voz de un voluntario. Pobres, se escucha una voz de otro y también sollozos encubiertos. El camión se estaciona fuera del rastro. Nadie abre la puerta y el conductor baja a los pocos segundos. Esperen aquí, pide Casio, y sale de la oscuridad para reunirse con el chofer. Los ven charlando y pareciera que se conocen de antes. Al menos aparenta ser una conversación informal. ¿Y no pensarán que somos proclimáticos?, pregunta Galileo. No creo que lo relacionen al cambio climático, opina Nuria. Para ellos somos gente rara que no come carne. Ahora Casio conversa con un guardia del matadero. La espera dura cerca de 10 minutos. Finalmente llega la hora de actuar. Los proclimáticos más experimentados salen disparados hacia el camión. Nuria los imita y, como sucede con frecuencia, Galileo tarda unos segundos en darse cuenta de lo que ocurre y solo entonces lo sigue. Calcula alrededor de 50 cerdos en el camión. El olor es repugnante. Están apretados unos con otros y cubiertos de su propia orina y excremento. Galileo se trepa por las barras de acero horizontales y no necesita instrucciones para saber lo que hay que hacer. En los ojos de los cerdos hay desesperación y angustia. Están enfurecidos. Se golpean contra las barras de metal o contra ellos mismos. Galileo arrima la botella de agua y lanza el chorro. 3 cerdos se acercan a beber. Otros más quieren darse la vuelta, pero no pueden por lo estrecho del espacio. ¿Hace cuánto no han bebido agua? La mirada de los 3 cerdos cambia de pronto. Ahora hay agradecimiento donde antes había terror. Ahora quieren más y no parecen tener fondo. Galileo extiende la mano para acariciarlos. Los cerdos la buscan y pegan las cabezas a ella como cachorritos. Los demás cerdos también exigen su atención. Casi al mismo tiempo, Bruna le alcanza otro bote con agua y Galileo repite la operación. Se limpia las lágrimas con la mano sucia y las nuevas lágrimas escurren negras por las mejillas. Nuria, junto a él, también llora mientras reparte agua y caricias. Es hora de irnos, dice uno, pero nadie le hace caso y debe repetirlo para que unos cuantos despierten del trance. A mí nadie me baja de aquí, dice Nuria. Y Galileo siente que algo se rompe dentro de él cuando se da cuenta de que Bruna y Casio están frente al camión para evitar que ingrese al matadero. Las llantas dan una vuelta completa y avanzan 1 metro hacia ellos. Nuria y él se ven forzados a saltar por el movimiento. Los miran desde un costado sin involucrarse. Hasta ahí. Pues bueno, pareciera algo cíclico, ¿no? Nosotros comenzamos esta charla diciendo que Galileo Kuhn era o es una novela que te engancha desde las primeras líneas, sumamente conmovedora, y bueno, pues aquí lo comprobamos, ¿no? Un pasaje sobre lo que platicábamos hace unos instantes sobre la liberación de animales, ¿no? Que es algo bastante crítico. Pues bueno, Carlos, estamos ya en la recta final de Tú y las Plumas del Tucán, hablando sobre Galileo Kuhn, Señales de los Últimos Días.
No nos queda más que invitar a nuestros lectores a que ingresen a la página de EDB México y que adquieran esta fabulosa novela que tiene un montón de matices, es bastante entretenida y tiene un mensaje de fondo sumamente importante. O también que acudan al punto de venta que tenemos en la editorial, que estamos allí en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues el tiempo se nos terminó. Quiero agradecerte mucho, Carlos, por tu tiempo, por habernos acompañado en esta plática sobre Galileo Kuhn. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé, me gustaría también, por último, algún mensaje que te gustaría dedicarle a alguien, a la audiencia, a los lectores, tanto de tus novelas, digamos, por supuesto, hay un entramado narrativo, ¿no? En torno a la ilusión del cambio, la ilusión del caos, y ahora con Galileo Kuhn. Un último mensaje que quisieras decir. Sí, claro que sí. Ojalá que la disfruten, de verdad, de todo corazón. Todo el trabajo que hay de mi parte y de todo el equipo de EDB para que esta novela sea lo que es impresionante y es con mucho cariño y mucho amor, siempre pensando en los lectores. Ustedes con su lectura le dan vida a Galileo y a Nuria, entonces por eso les agradezco muchísimo. Y también, bueno, no sé si puedo decir algo sobre el futuro, sobre lo que viene. Claro, Todavía claro, no. claro, Sí. adelante. Bueno, pues que se queden al pendiente porque después también, muy posiblemente el próximo año, tengamos más aventuras de Galileo y de Nuria en un siguiente número, en una continuación de esta novela. Y entonces, pues bueno, hay mucho Nuria y Galileo en el futuro también. Muchísimas gracias por su lectura. Carlos, un placer que hayas aceptado platicar con nosotros sobre Galileo Kuhn, Señales de los últimos días, aquí en nuestro programa, Tú y las plumas del Tucán. Nos la hemos pasado increíble. Como tú ya nos lo anticipaste, nos vamos a ver muy pronto para hablar ahora sobre la secuela de esta gran novela. Por lo pronto, solo nos queda invitar a nuestros lectores de EDB México que nos sigan en todas nuestras redes sociales para seguir hablando con otros autores en este programa, seguir conociendo las novedades del Plan Lector. Y pues bueno, que nos sigan en las próximas emisiones de esta segunda temporada de Tú y las plumas del Tucán. Pueden ver las emisiones anteriores en el siguiente link que ahorita va a aparecer en pantalla. Y bueno, no me queda más que despedirnos. Mi nombre es Armando Monzón. No dejen de leer hoy más que nunca, y sobre todo cuando lean Galileo Kuhn, Señales de los últimos días, como dirían aquellos comerciales de los 90, coman muchas frutas y verduras y ya solo coman frutas y verduras, ¿no? Ese sería como el gran mensaje que podemos dejarle a nuestra audiencia. Carlos, pues te agradezco mucho a la distancia, un enorme abrazo. Igualmente, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta la próxima.